Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón tiene 59 años de edad. Nació el 28 de diciembre de 1957 en Galeana, Nuevo León. Se le conoce como el Bronco. Es ingeniero agrónomo fitotecnista por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Rodríguez Calderón es casado, padre de 7 hijos, 6 de ellos aún viven y otro, Jaime, murió en 2009. Rodríguez Calderón comenzó su carrera política como parte del equipo del gobernador Alfonso Martínez Domínguez a inicios de los años 80. Después trabajó 2 años en la Ciudad de México, en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y regresó a Nuevo León para colaborar en la organización campesina La Forestal, antes de ser elegido líder estatal de la Confederación Nacional Campesina. En 1991 fue elegido diputado federal por el 5º Distrito de Nuevo León, cargo que ocupó hasta 1994. En 1995 participó en la elección para dirigir el PRI estatal y ocupó el cargo de secretario general. 2 años después llegó al Congreso local, representando al Distrito 26 hasta el año 2000. En 2009 fue elegido presidente municipal de García, también parte del área metropolitana de Monterrey. En 2015 se convirtió en el primer candidato independiente a la gubernatura de una entidad y al ganar las elecciones, en el primer gobernador sin partido en más de un siglo. Asumió el cargo el 4 de octubre de 2015. Rodríguez Calderón renunció al PRI el 14 de septiembre de 2014, después de 33 años de militancia. El 7 de octubre de 2017 se registró como aspirante independiente a la candidatura presidencial, con vistas a las elecciones federales de julio de 2018. Buenas noches. Este es el último programa de la serie Pensar México. La idea central de este proyecto ha sido ir más allá de la coyuntura, más allá de las personas, para indagar en la complejidad de los problemas que afectan al país y buscar las eventuales soluciones. Lo hemos repetido, vamos a las elecciones más grandes de la historia de México y queremos contribuir a que los millones de ciudadanos que acudirán a las urnas lo hagan de manera informada. El 1 de julio quizá aparecerá o aparecerán en la boleta candidatos independientes a la presidencia de la República y uno de ellos nos acompaña el día de hoy, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, José. Gusto saludarte y saludos a todos. Gracias. Quiero empezar con un planteamiento, a ver qué le parece. Hay en México instalado, y no solo en México, sino en el mundo, una especie de retórica antipolítica. ¿A qué me refiero? Una retórica que señala que son los políticos los culpables de todos los males. Y muchas veces en esa retórica se nos olvida que existen problemas reales, problemas que están a la vista y que es necesario discernir para diseñar precisamente políticas para atajarlos. En ese sentido me gustaría preguntarle cuáles son los problemas fundamentales que usted ve que tiene que afrontar la política mexicana. Bueno, primero, acertando en ese comentario que hiciste, es cierto, en el mundo hay esa antipatía a los políticos, precisamente porque la mayoría de la sociedad que hoy habita el mundo no nace con los partidos políticos. Los partidos políticos se hicieron viejos y los sistemas políticos se hicieron viejos. Entonces el problema fundamental de México es que hoy 60% de la población mexicana ya no quiere eso. 70% de la población mexicana dice que no está contenta con las cosas que están sucediendo, no solamente en el sistema político, sino en los gobiernos. Y precisamente el problema principal de México se llama partidocracia. Y eso es evidente porque tú ves hoy las encuestas que dicen de la intención de alguien por votar por alguien o de apoyar a alguien, no rebasa el 50% de la población. Y de ese 50% de la población está atomizada esa intención. Y entonces eso nos da una idea de que el principal problema de México es esa apatía del mexicano
de apoyar los programas de los gobiernos o los intereses de los gobiernos. Y entonces hoy tenemos que ciudadanizar. Tú fuiste un ejemplo y sigues siendo un ejemplo en ese sentido de ciudadanizar decisiones, de ciudadanizar instituciones, y eso quizás atraiga a la gran población joven de México y pueda participar en las decisiones que se requieren, porque es su presente y su futuro. Ya los que en cierta medida siguen estando en el establishment y en la comodidad de eso, los que no se atreven a cambiar, pues es una generación ya que casi está feneciendo. Pero ¿realmente se puede prescindir de los partidos políticos? Porque una cosa son los partidos tales como los conocemos hoy, pero si un grupo de mexicanos se organiza, por ejemplo, para tratar de ocupar cargos de representación, pues lo que está generando es un partido político, aunque no lo llame de esa manera. ¿Partido político en qué sentido? Parte de la sociedad que se organiza porque legítimamente quiere arribar a cargos de gobierno o cargos legislativos. Claro, pero si ves, se ha sido un ciclo. No se renuevan esas posiciones. Los partidos siguen siendo los mismos de siempre. Las personas que están en los partidos siguen siendo los mismos de siempre. Y las nuevas generaciones dicen, oye, ya chale, cabrón, ya no, esos ya no. Entonces, sí se puede prescindir. Hoy Nuevo León es un ejemplo. El gobierno no tiene partido. Los que gobiernan no tienen una militancia de partido y eso ayuda enormemente a tomar decisiones sin distingos y se apoya a los militantes de los partidos. Te quiero decir que sí se puede, pero hay que darles una chancita de descanso. Hay que mandarlos a su casa, jubilarlos, pero sin pensión, porque si no, pues los volvemos a tener. Y entonces que se puedan rascar con sus propias uñas. Eso quizás recupere la confianza. Creo que el hecho ese de la desconfianza ciudadana no es solamente en el tema de las acciones de gobierno, sino también de toda esa perversidad que se da en los partidos políticos, de vivir como parásitos del sistema. No, viven de parásitos de los ciudadanos. Los ciudadanos trabajan, pagan impuestos, y luego esos impuestos se van a los partidos políticos. Y entonces tú ves que ojalá fuera para que se hiciera un trabajo profesional. Sería bueno que ese dinero se utilizara para profesionalizar la política, para profesionalizar a los políticos, y México tendría hoy una condición diferente. Y creo que se puede lograr sin la confronta. Creo que se puede lograr sin la confronta. Creo que México es un país extraordinario, con una riqueza enorme, tanto en sus regiones como en sus personas, ¿no? Pero esas personas hoy están agotadas en ese sentido, y creo que México daría un ejemplo al mundo, porque hoy por primera vez en México un ciudadano puede poner en la boleta electoral a otro ciudadano, y eso es grandioso. Y si se logra, pues obviamente el mundo volteará precisamente a emular lo que en México se dé. Lo dijiste hace ratito, no sé, hay una condición de una gran elección en el 2018, pero que tenemos que todos cuidarla para que sea un ejemplo en el mundo, independientemente de quién tenga la posibilidad de ganar. Porque muchas personas se preguntan, yo entre esas, ¿qué pasaría con un candidato independiente en la presidencia de la República si este no está acompañado en su gestión pues por una mayoría congresual que apoye su gestión? Y me gustaría saber cómo ha imaginado esa eventualidad. Sería extraordinario para el mundo, para México también, que el próximo presidente no tenga el Congreso. La verdadera separación de poderes se daría. Nuevo León es un ejemplo, te vuelvo a repetir, yo no tengo ningún diputado independiente en el Congreso. Y nos hablamos, discutimos, estamos en posiciones a veces contrapuestas y nos ponemos de acuerdo y hemos logrado en Nuevo León muchas cosas ambos. Nuevo León es el único estado del país que no tiene un Congreso palero del gobernante en turno. Y yo estoy orgulloso del Congreso de Nuevo León. Y creo que los ciudadanos de Nuevo León también, porque se contraponen a algunas acciones que a lo mejor el gobierno toma decisiones y que pueden ser equivocadas y podemos rectificar. Creo que sí es posible convivir con eso. En Nuevo León lo estamos haciendo. Me han aprobado todas las propuestas que yo he enviado al Congreso y sí ha habido una discusión previa. Y eso es bueno, porque me ha permitido a mí, en cierta medida, tener un respeto a la decisión que el Congreso tome. Los diputados fueron electos para hacer leyes.
o modificar leyes. Y el Ejecutivo es electo para hacer que esas leyes se cumplen o administrar los recursos que el propio Congreso determina que se utilicen para el beneficio de una sociedad o la infraestructura de una sociedad. Si el Congreso determina alguna acción, el Ejecutivo la tiene que hacer, porque esa es la verdadera separación de poderes que está en la Constitución, ¿no? Y eso creo que es un buen ejemplo. No es necesario, tienes que tener el Congreso. Pasemos a una mini agenda, digo yo, de problemas que existen en el país, que quizá podamos desahogar en el minuto que nos queda en esta sección y en la otra. Creo que hay 4 asuntos que preocupan y mucho a franjas muy grandes de la población. 1, el tema de la corrupción. 2, el tema de la inseguridad y la violencia. 3, el déficit de crecimiento económico que hace que muchos jóvenes pues no encuentren un espacio en el mercado laboral. Y 4, un problema que no es de hoy, sino es ancestral, que es el gran tema de las desigualdades socioeconómicas que cruzan y modelan nuestro país. Si le parece bien, dejo aquí las preguntas y en el segundo bloque esperamos las respuestas. Claro. Muchísimas gracias.